Que Dios les bendiga. El tema para el día de hoy es el bautismo en agua y en espíritu. Es necesario ser bautizados por medio de agua y también ser bautizados en el Espíritu Santo. Y vamos a ver a través de la Escritura qué tan necesario es que seamos bautizados por medio de los dos. El primer ejemplo que tenemos en el Nuevo Testamento es del bautismo en agua y en espíritu del Señor Jesucristo. Y vamos a ir a Mateo, capítulo 3, versículos 11 y 12 para leer primero que debemos ser bautizados en agua. Leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice así: Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Entonces, Juan el Bautista en ese tiempo bautizaba en agua, y él mismo declaró que luego iba a venir uno superior, refiriéndose al Señor Jesús, que nos iba a bautizar en Espíritu Santo. En Espíritu dice y fuego. Luego dice que el mismo Señor separará el trigo de la cizaña, ¿verdad? El trigo y la paja. Y al trigo, ¿verdad?, lo pondrá en su granero, es decir, heredará la vida eterna. Pero ¿por qué sucede de esta manera? Primero, para ser bautizados en agua, debemos tener un arrepentimiento de corazón y una conversión. Por eso Juan dice que él bautizaba a los que se arrepentían y se volvían a Dios. ¿Qué es volverse a Dios? Es ya no hacer el pecado, ya no cometer el mismo pecado del que Dios nos ha liberado. Entonces, cuando nosotros nos hemos despojado de ese yugo al creer en nuestro Señor Jesucristo, arrepentirnos y convertirnos a Él, entonces hemos sido despojados por medio de Jesucristo. Luego pasamos al bautismo en agua, que representa el nacimiento de una vida nueva. Pero también es necesario ser bautizados en espíritu. ¿Y por qué es necesario? Porque recibimos al Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros, y el Espíritu Santo, como lo dijo Jesús, es quien nos va a enseñar a caminar, nos va a enseñar incluso a conocer y distinguir los tiempos que estamos viviendo, nos enseñará qué cosas le agradan al Señor, cómo le agrada que lo hagamos, a medida que nos concentremos más en alimentar al Espíritu. ¿Y cómo nosotros alimentamos al Espíritu? Por medio de la palabra del Señor. Por eso el Señor Jesús dijo que su verdadera bebida y su verdadero pan era la palabra del Señor y también hacer la voluntad del Padre. Así pues, nosotros debemos alimentar nuestro espíritu constantemente para que esté despierto y podamos hacer lo que le agrada al Padre. Ahora vamos a leer del versículo 3 al 17. Dice así: Luego Jesús fue a Galilea, al río Jordán, para que Juan lo bautizara. Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo: así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma, y una voz del cielo que dijo: Este es mi Hijo muy amado, quien me da grande gozo. Entonces, el Señor Jesús cumplió con lo que Dios ordenaba, que es el bautismo en agua, y también recibió el bautismo en el Espíritu Santo, porque dice la palabra que visiblemente descendió el Espíritu como una paloma sobre él. Y vemos que a partir de este momento en que el Espíritu Santo desciende sobre Jesús, Él comienza a hacer las obras del Padre. Él comienza a mostrar las maravillosas obras que hacía el Señor, ¿verdad? Ahora vamos a ir a Juan capítulo 3, versículos 5 al 7. Juan capítulo 3, versículos 5 al 7. Dice así: Jesús le contestó: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo: tienen que nacer de nuevo. Entonces, es necesario ser bautizados en agua y en espíritu. Dice que quien no es bautizado en agua y en espíritu no puede heredar la vida eterna.
Entonces, dice que nacer en agua y en espíritu nos representa una vida nueva. Dios nos da una vida nueva. ¿Por qué? Porque antes estábamos esclavizados al pecado. Estábamos condenados a hacer lo que nuestra carne deseaba y seguir sus deseos y por ende morir en el pecado apartados de Dios. Pero el Señor nos da la oportunidad de creer en el Señor Jesucristo y gracias a que Él se entregó por nosotros, despojarnos de ese pecado y a nosotros ser bautizados en agua y en espíritu, nacemos en una vida nueva, de modo que antes que estábamos esclavizados al pecado, ahora hemos sido despojados y somos libres. Debemos entender también qué es la libertad, porque hay libertad y hay libertinaje. La libertad es aquel peso que se nos ha quitado para nosotros poder glorificar y seguir a Dios sin estar esclavizados o condenados o que seamos juzgados por el diablo o que estemos siendo siempre criticados por el enemigo porque estábamos en pecado. Pero ahora que Dios nos ha puesto en libertad, podemos levantar nuestras manos, podemos caminar con libertad. Muchos tienen a atender una pequeña línea entre libertad y libertinaje y piensan que la libertad les da el derecho de llegar al libertinaje y debemos tener cuidado con esto, porque hay quienes que piensan que libertad es hacer lo que yo quiero, lo que me complace porque soy libre. No, libertad es que ya no estamos bajo el peso del pecado, sino que ahora vivimos en la gracia del Señor. Y cuando vivimos en la gracia del Señor, el Señor nos permite hacer su voluntad. Libertinaje es seguir mis propios deseos carnales. Ahora vamos a ver por qué es necesario que tengamos al Espíritu Santo dentro de nosotros y vamos a ver algunos otros ejemplos en la Biblia de cómo fueron bautizados algunos después de que el Señor Jesucristo fue llevado al cielo. Vamos a ir a Colosenses capítulo 1 versículos 9 al 14. Colosenses 1 del 9 al 14 dice así: así que, desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que Él les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de frutos buenos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la conciencia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Aquí vemos que el Espíritu Santo es aquel quien nos ayuda. Nosotros no podemos conocer cuál es la voluntad del Padre, qué es lo que le agrada al Señor y no podemos conocer espiritualmente a Dios si no tenemos al Espíritu dentro de nosotros. El Espíritu en nosotros es aquel el que entabla una relación con el Padre, porque Dios es Espíritu. Y si el Espíritu de Dios está en nosotros, podemos tener una relación con el Padre. Pero cuando nosotros no estamos siendo espirituales con el Señor, no podemos llegar a establecer esa relación porque no hay conexión. Por eso el Padre ha hecho todo tan magníficamente que nos da su Espíritu para que nosotros nos podamos acercar a Él con libertad. Por eso dice que nos trasladó de la oscuridad a la luz. Él nos dio la libertad por medio del Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros somos bautizados en el Espíritu, vamos a adquirir una nueva manera de pensar, una nueva manera de ver las cosas, así como lo hacía el Señor Jesucristo. Entonces dice que la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor y sus vidas producirán toda clase de frutos buenos. Si nosotros recordamos, el Señor vendrá a buscar fruto en nosotros. Hay quienes producen fruto al 30, al 70 y otros al 100 por uno. Pero hay quienes no producen fruto. Y los que no producen fruto, dice la palabra del Señor, que serán cortados. Pero aquellos que están produciendo frutos son los que van a agradar al Señor. Y ya sabemos cuáles son los frutos del Espíritu Santo. Entonces, la voluntad del Padre es que produzcamos esos frutos. Pero sin el Espíritu no los podemos producir. Ahora, vamos a ir a Hechos, capítulo 8, versículos 9 al 24. Dice así: un hombre llamado Simón, quien por muchos años había sido hechicero allí, asombraba a la gente de Samaria y decía ser alguien importante.
Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, a menudo se referían a él como el grande, el poder de Dios. Lo escuchaban con atención porque, por mucho tiempo, él los había maravillado con su magia. Pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Como resultado, se bautizaron muchos hombres y mujeres. Luego, el mismo Simón creyó y fue bautizado. Comenzó a seguir a Felipe y a todos los lugares a donde él iba, y estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. «Déjenme tener ese poder también», exclamó, «para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas reciban el Espíritu Santo. Que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él te perdone tus malos pensamientos porque puedo ver que estás lleno de profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo». A raíz de esto, vamos a ver diversos puntos de cómo se recibe el Espíritu Santo, por qué Simón no lo había recibido y que el Señor en muchas ocasiones no actúa de la misma manera porque se quiere manifestar a un pueblo de manera específica. En este caso, dice que este Simón era hechicero. Hemos leído, ¿verdad?, en la Biblia que tales prácticas eran detestables al Señor. ¿Y por qué? Porque incluso el mismo Satanás podía ofrecerlas a la gente. Y sabemos por medio de qué se mueve, por el dinero. Por eso Simón cuando vio que el Espíritu se recibía por imponer las manos, lo quiso comprar, porque no entendía que las cosas de Dios son por gracia. Entonces dice que hasta que los apóstoles llegaron, impusieron las manos sobre ese pueblo, ellos recibieron al Espíritu Santo. Solo habían sido bautizados en agua. Vamos a ver a través de la Escritura que también hay otros que recibieron al Espíritu Santo de manera diferente. ¿Y por qué? Porque el Señor siempre quiere mostrar su poder. Entonces, vamos a ver también en este caso por qué fue que Simón no recibió el Espíritu Santo, y puede que tal vez algunos de nosotros nos encontremos en ese caso y el Señor nos habla a tiempo. Vamos a ir ahora a Hechos 2, 38 y 39. Vamos a ver que el Espíritu Santo es un regalo que Dios nos da. Dice, Pedro contestó, «Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios». Entonces dice que cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y nos convertimos al Señor, podemos tener ese regalo de recibir al Espíritu Santo. Entonces, probablemente Simón se había arrepentido, pero tal vez no se había convertido. Por eso decía que su corazón no era recto para con Dios. Y vamos a ver también qué papel importante juega nuestro corazón dentro de esto. Ahora vamos a ir a Hechos, capítulo 10, versículos 44 al 48. Vamos a ver que en esta ocasión, ¿cómo recibieron al Espíritu Santo? Dice así, Hechos 10, 44 al 48. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro preguntó, ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo, tal como nosotros lo recibimos? Por lo tanto, dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después Cornelio le pidió que se quedara por varios días con ellos. En esta ocasión, aún no habían sido bautizados en agua, pero fueron bautizados en Espíritu Santo primero. ¿Y por qué? Porque estaban rodeados de personas judías que creían que el Espíritu de Dios solo se podía derramar dentro del pueblo judío. Entonces sabemos que el plan de Dios es la salvación tanto para gentiles como para judíos.
Entonces, a los judíos les estaba demostrando que el Espíritu Santo también se podía derramar sobre los gentiles. ¿Por qué? Porque tenían un corazón dispuesto a seguir al Señor. Y podemos denotar qué gran valentía, qué gran poder del Señor y qué gran respaldo de Dios tenía Pedro, que él estaba predicando cuando el Espíritu cayó sobre los gentiles y dice que empezaron a hablar en otras lenguas y a alabar el nombre de Dios. Después de ser bautizados en el Espíritu, fueron bautizados en agua. En el anterior caso, habían sido bautizados en agua y luego en Espíritu. Y podemos ver que tiene mucho que ver cómo el Señor se quiera manifestar en ciertas ocasiones. Ahora vamos a ir a Hechos, capítulo 19, versículos 5 y 6. Hechos 19, 5 y 6. Dice así: en cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Nuevamente, volvemos a ver que primero fueron bautizados en agua y luego en espíritu. Generalmente, el bautismo en espíritu les daba la priorización de hablar en otras lenguas a las personas, como lo hemos visto, ¿verdad? Hablar en lenguas, profetizar y alabar el nombre del Señor. Incluso Pablo nos dice que procuremos los mejores dones. ¿Y cuál es el mejor don? Dice que es el de profecía, porque el profetizar dice que es para la iglesia. Ahora vamos a ir nuevamente a Hechos 8 para que veamos otro hecho relevante. Hechos 8, y vamos a leer del versículo 20 y 21. Vamos a leer primero solo el 20. Dice: Pedro le respondió: que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Ahora vamos a ir a Mateo capítulo 10, versículo 8. Mateo capítulo 10, versículo 8. Dice así: sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. El Señor Jesús le dijo estas palabras a sus discípulos, que aprendieran a dar de gracia porque de gracia habían recibido. Entonces, Pedro ya era una persona que conocía este principio que el Señor les había dado. Por lo tanto, cuando Simón le ofreció dinero, él le respondió de que tu dinero se destruya junto contigo. En otra versión incluso dice: púdrete junto con tu dinero por pensar que es posible comprar el don de Dios. En la actualidad o en muchos otros, quienes no tienen esta base de principio podrían pretender vender el don de Dios, y eso, ¿verdad?, no es bíblico y muchas personas lo pueden llegar a hacer, pero se debe a que no está el Espíritu Santo dentro de estas personas, porque el Espíritu Santo es aquel que pone temor a hacer lo malo. Luego vamos a regresar a Hechos 8 para que veamos cómo estaba el corazón de Simón. Hechos 8:21. Dice así: tú no tienes parte ni derecho en esto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Ahora vamos a ir al Salmo 78, versículos 35 al 37. Salmos capítulo 78, versículos 35 al 37. Dice así: entonces recordaron que Dios era su roca, que el Dios Altísimo era su redentor, pero todo fue de dientes para afuera, le mintieron con la lengua. Con el corazón no eran leales a él, no cumplieron su pacto. El pueblo de Israel constantemente se solía separar de Dios, pero cuando venía la prueba, la aflicción, la persecución, el momento difícil, se recordaban de Dios. Tal en este caso, eran perseguidos, ¿verdad? Los buscaban para matar, pero dice que entonces recordaron que Dios era su roca, recordaron que el Señor era su refugio y vinieron y pidieron perdón, pero dice que solo lo hicieron de labios para afuera porque con su corazón no eran leales a Dios, no eran fieles a Dios y siempre se volvían a apartar del Señor. ¿Y cuál era el pacto que ellos habían establecido con Dios? Obedecer sus mandamientos, amarle y seguirle y no ir en tras de otros dioses. Así también Dios ha establecido un pacto con nosotros de servirles. Y dice que aquel que rechaza la verdad, rechaza el pacto que Dios le dio de que llevar una vida santa, que es apartarnos del pecado, porque dice la palabra que debemos ser santos así como Dios es santo.
También en Proverbios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Al decir esto, ¿verdad? Engloba todo nuestro ser, porque si de nuestro corazón mana la vida, tenemos que cuidarnos completamente. El Señor también dice en su palabra que nos quiere alma, cuerpo y espíritu y que no presentemos nuestros miembros como servicio al pecado de la iniquidad, sino que los prestemos al servicio de Dios. Porque yo puedo estar diciendo, sí, yo glorifico a Dios, yo sirvo a Dios, pero estoy presentando mi cuerpo al pecado. Entonces ahí se cumple esta palabra, que del corazón no somos leales a Dios. ¿Por qué? Porque de boca le dijimos, sí Señor, yo me arrepiento, perdóname, pero seguimos haciendo el mismo mal, seguimos cometiendo el mismo pecado, seguimos llevando la misma vida desordenada, seguimos viviendo como queremos, entonces no estamos siendo leales a Dios y no estamos cumpliendo con lo que Él quiere. Vamos a regresar a Hechos 8 para que veamos qué más estaba en el corazón de este hombre. Hechos 8, 22 y 23, dice así: arrepiente de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él te perdone tus malos pensamientos, porque puedo ver que estás lleno de profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Entonces, el corazón de este hombre estaba contaminado. ¿Por qué? Por la envidia. Muchas veces, cuando somos envidiosos, no nos permite ver con claridad lo que Dios tiene preparados para nosotros. Este hombre, a lo mejor, él antes dice que maravillaba a las personas con lo que hacía, pero vino luego Felipe y entonces la gente pudo comprender cuál era el verdadero poder de Dios. Entonces pudo tal vez entrar la envidia en el corazón de este hombre al ver que mucha gente más lo seguía porque había conocido el verdadero poder y él quiso adquirir ese poder, quiso comprarlo y entonces su corazón estaba contaminado. Muchas veces no recibimos lo que Dios tiene para nosotros porque nuestro corazón está contaminado, tal vez con envidia, con orgullo, con rencor, con odio. La Biblia asocia el odio con el asesinato, dice que para el Señor es lo mismo. Incluso en Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12, vamos a leer del versículo 14 al 17, dice así: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán a Dios. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual estorbe a ustedes y envenene a muchos. Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar que lo suplicó con lágrimas. Dios nos ha dado ese regalo de la salvación y nos dice que debemos esforzarnos por llevar una vida santa. El Señor sabe que somos carne, que somos hueso, y por eso no nos pide el 100%, pero nos pide esfuerzo. Lo mismo que le pidió, ¿verdad? Allá a Josué, le dijo, esfuérzate y sé valiente, y él iba a estar con Josué. Así también nos dice a nosotros que nos esforcemos y él va a estar con nosotros. Que nos esforcemos, ¿para qué? Para llevar una vida santa, porque Dios es santo y no puede habitar si no hay santidad en nosotros. Luego, dice que debemos cuidarnos los unos a los otros para que no entre ninguna raíz de amargura. ¿Y qué es lo que hace una raíz de amargura? Si yo tengo algo contra mi hermano, voy a venir y voy a hablar con otra persona, ya viste lo que tiene este, y voy a envenenar a esta persona, y así va a seguir la cadena si mi corazón está contaminado. Pero si mi corazón está limpio, no voy a tener nada malo que hablar de la persona porque tengo el amor de Dios en mí y por lo tanto voy a evitar envenenar. Pero si mi corazón está lleno de envidia, de orgullo, de amargura, entonces voy a envenenar a otros, no solo a mí, sino también a otros, y vamos a ser como Esaú. También nos dice, asegúrate de no ser inmoral o profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Muchas veces cambiamos a Dios por cosas tan simples. ¿Qué vale más que la vida eterna? Nada. Incluso le dice, ¿podrá el hombre pagar por su alma? ¿Podrá dar algún rescate por su vida? No. Debemos ser cuidadosos en cómo nos conducimos, en cómo llevamos esta vida. Incluso el Señor Jesús, siendo Él Jesús, dice que se despojó de sí mismo y aprendió lo que es obediencia por medio del sufrimiento.
Jesús sabe qué es padecer y incluso Él así se entregó por nosotros y no fue desobediente, sino que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿cómo nosotros no obedecer si el Señor ya nos quitó el castigo que merecíamos? Porque Jesús se lo llevó sobre Él. Entonces, el Señor ya no nos da castigo, sino que ahora nos dice que aprendamos a vivir correctamente. También dice que después, cuando Esaú quiso la bendición de su padre, aunque lloró y suplicó con lágrimas, ya no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Así será. Por eso dice la Biblia que la venida del Señor será en un abrir y cerrar de ojos y todo aquel que no esté inscrito en el libro de la vida quedará afuera. Incluso también dice que las ovejas las apartará a su derecha y los entrará al cielo, pero a las cabras las apartará a la izquierda y serán lanzadas en el fuego. El trigo y la cizaña serán apartados, el trigo lo pondrá en su granero y la cizaña la amarrará en manojos y será echada en el infierno, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque ya será demasiado tarde para arrepentirse, porque el Señor nos da esta oportunidad para llevar una vida recta, que no es carga. Por eso el Señor dice que no es difícil, porque Él ya nos ha quitado ese peso. Y vamos a ir a Primera de Reyes 21, 19, 20, para que veamos un ejemplo de envidia, y con esto vamos a concluir. Primera de Reyes 21, versículos 19 y 20 dice así: Dale el siguiente mensaje. Esto dice el Señor: ¿no te bastó con matar a Nabot? ¿También tienes que robarle? Por lo que has hecho, los perros lamerán tu sangre en el mismo lugar donde lamieron la sangre de Nabot. Así que, enemigo mío, ¿me has encontrado?, le dijo Acab a Elías. Sí, contestó Elías, te encontré porque te has vendido para hacer lo malo a los ojos del Señor. Dice que Nabot tenía un viñedo que había heredado de sus padres, pero Acab deseaba ese viñedo tanto que le había ofrecido a Nabot uno mejor, le decía, o que lo cambiaran, pero Nabot se había negado porque había sido regalo de sus padres. Entonces Acab estaba tan triste que Jezabel se dio cuenta y le pregunta por qué estaba tan triste, y él le comenta porque Nabot no había querido darle su posesión, su viñedo. Entonces Jezabel trama un plan y les dice que reunieran a los líderes y que pusieran a Nabot ahí enfrente y luego lo acusaran y dijeran que había hablado mal de Dios y del rey y que lo mataran a pedradas. Así lo hicieron pues estos hombres y murió apedreado. Entonces por eso el Señor manda a Elías para que le hablen a Acab y le dice que no le bastó con quitarle la tierra a Nabot, sino que también tuvo que matarlo. Y por eso le dice, Acab consideraba a Elías como un enemigo. ¿Por qué? Porque Elías le estaba hablando la verdad. Y muchas veces las personas toman así. Cuando se le está hablando la verdad, los toman como enemigo, como malo, como que me estás juzgando, criticando. Pero no. Es que el Señor siempre nos va a hablar y va a usar muchos medios diferentes para hablar a nuestras vidas. Y puede que muchas veces nos duela, pero es porque el Señor está corrigiendo cosas o actitudes que en nosotros está mal. Y por eso es necesario tener una actitud de humildad para poder recibir el mensaje de Dios. Y es necesario también tener al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a decir, sí, es cierto, eso estabas haciendo, o de lo contrario, si no es cierto, también el Espíritu Santo nos lo va a hacer sentir. Y por eso es necesario tener al Espíritu Santo en nosotros. Y le dice, sí, contestó Elías, te encontré porque te has vendido para hacer lo malo a los ojos del Señor. Esa es la prostitución espiritual, vendernos para hacer lo malo. Era como lo que decíamos, ¿verdad? Que el Señor nos dice que no presentemos nuestros miembros a la maldad, a la iniquidad, sino que los prestemos al servicio de Dios. Entonces, debemos aprender nosotros a hacer lo que le agrada al Señor, si no nos estamos vendiendo. Así como Esaú vendió su primogenitura por un simple plato de comida, por algo de este mundo, por los deseos, la vanagloria de la vida, por riqueza, por fama, incluso por televisión o por cualquier cosa, podemos estar cambiando al Dios de la gloria. Y también dice su palabra que cuidemos nuestra corona, que ninguno la tome. Dice también la palabra que es un tesoro para nosotros encontrar el reino de Dios. Es como quien encontró un tesoro, va, vende todo lo que tiene y luego vuelve por ese tesoro. Cuando nosotros no hemos conocido que encontrar a Dios, a Jesús, es el tesoro en sí mismo,
no vamos a procurar llevar esa vida recta que el Señor quiere que tengamos. Pero cuando nosotros comprendemos que Dios es nuestro tesoro y que también somos nosotros considerados como tesoro para Dios, vamos a procurar llevar una vida lo más recta posible. Espero que esta palabra haya sido de bendición para cada uno de ustedes y que cada uno de nosotros podamos ser bautizados en agua y en espíritu, los que aún no lo han recibido, y que podamos examinarnos a nosotros mismos y conocer por qué no lo hemos recibido, y si ya lo hemos recibido, seguirlo alimentando. Porque dice la palabra, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Que Dios les bendiga.